Bienvenido a la casa de Dios. Aquí en la primera iglesia bautista de Davenport. Estamos contentos de estar aquí adorando al Señor y tenemos entre nosotros una persona muy especial, pero antes hay que continuar orando por nuestra gente. Primero los que no están aquí por razones de salud, ¿verdad? Y por ejemplo don Pablo y Virgen, hay que seguir orando por ellos. También doña Zoraida. Todavía yo hablé con Elizabeth con Elizabeth, y ella no puede venir aquí porque doña Zoraida todavía está un poco delicada, pero ya está en la casa, pero ella tiene que estar muy pendiente de ella. Por tanto, oremos por ellos en el nombre de Jesús. Y también hay que orar por Nermarí, que ya mismo se cocina lo de ella, ¿verdad? Ya pedimos en Dios que siga obrando poderosamente en su cuerpo y que todo salga más que bien. Amén. Hay otras personas que están afuera, como Juan y Rosa, ¿verdad? Especialmente oramos por la condición de la vista que está padeciendo. Necesitamos que Dios ponga su mano de poder, ¿verdad? Y no podemos olvidarnos, y espero que nos estén viendo Carlos y Silvia, ¿verdad? Que no están aquí, pero están aquí. Están aquí. Para que el Señor continúe obrando poderosamente. Y aquellos que no pudieron venir hoy por razones justificadas. También quiero que oren por todos los niños que comienzan clases el lunes, ¿verdad? Que todo esté perfecto y que no haya tanto problema. Marcial, hace días que no lo vemos. Exacto, yo lo voy a tener que llamar, find out. Y la pareja venezolana Audiver, Richards, de Santiago, Santiaguito y Sadiel. Carol tuvo intervención médica. ¿Quién? Carol. Oh, Carol, sí, gracias. Sí, y yo me comuniqué con ellos y todo bien, gracias al Señor. Por tanto, seguimos pendientes de nuestra gente y orando por ellos. Y todos los Giancarlo, Sí, Marcos, los Janes, Gianfranco, Gianmarco, Franco, ¿no? Franco. Gian Mario, Gianmarco y Gianfranco. y Giancarlo. Giancarlo, papá, ¿verdad? Muy bien, tenemos que estar pendientes de ellos. Y otra gente que no están aquí. Y también allá está por la cuestión médica. Esperamos en Dios que haga la obra. Amén. Pues hoy entre nosotros está una mujer de Dios. Ella es la tía de Dwight. Su nombre es Clara Dixon, la hermana de su papá. Y actualmente vive en West Palm Beach, ¿verdad? Y tiene un ministerio. Y él viene de la iglesia morava, ¿verdad? Que es muy histórica. De la iglesia, los moravos fueron los que presentaron el evangelio a John Wesley. Bajo los moravos se convirtieron. Por tanto, viene de una denominación, de una tradición cristiana rica y poderosa. Muy bien, ¿qué le decimos a Clara? Bienvenida. ¿Y qué más? Que vuelva. Yo soy su pastor, el que está al lado aquí, que no lo ven, pero lo aceptan por fe, mi esposa, aquí, tocando aquí en las teclas. Ven acá.
Para que la vean, yo no tiene un el pastor tiene una esposa fantasma. El nombre de ella. Dice, Amén. el nombre. Aprovechamos, es que acabo de recibir un mensaje bien importante. Una de las muchachas de Kissimmee, que se llama Adi, está bien malita, va a salir para el hospital ahora. Ella con los dos nenes, pero ella es la que está malita, así que vamos a tener en oración para en sus corazones para ver si el Señor pues obra en la presencia de ella, ¿ok? Dios le bendiga. Gracias. ¿Viste lo linda que ella? Dios santo. Muy bien. ¿Y qué le decimos a nuestra hermana Clara? Bienvenido, ¿verdad? Y que vuelva. Yo soy pastor, mi esposa, esta es tu iglesia, y aquí siempre va a haber un lugar. Y todo el ministerio de oración. ¿Dónde están los muchachitos? Y te llegaron la gente mencionando. Venga, Por aleluya. poder de la oración. Sí, Sí, el Señor está dicho. Qué bueno. ¿Y dónde está? Santiago. Sí. Mira, santo, llegó todo el... Viste, toda la gente. Santo. Que se- Mario. Que Dios nos responde las oraciones inmediatamente. Amén. Chaguito, no está Chaguito. El Chaguito, ¿dónde está? No, Chago. Pero ahí, Santiago. Ay, ya, Chago. Muy bien. ¿Cuántos están contentos de ver los niños? Amén. Y los niños son de Cristo. Muy bien. Vamos a orar, ¿verdad? Presentar a estos niños. Estamos felices, los niños son de Cristo. Aún este que está aquí más bueno. Vamos a orar. Señor, gracias por estos niños. Y te pido en el nombre de Jesús que tú los bendigas. Gracias por ellos. Pedimos de las hermanas que van a traerle la parte espiritual, sea de formación a sus vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden dar un aplauso a los muchachos. Amén. Muy bien. Ya ustedes saben que estamos comenzando. Sí. Ahora tengo on. On. ¿Se oye? Perfecto. Hoy continuamos con la nueva serie sobre las parábolas de Jesús. Y hoy vamos a continuar con la segunda parte del sembrador. Y por eso que los invito a buscar en su Biblia Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, y vamos a leer hoy la interpretación de Jesucristo. 4, del 13 al 20. Puedo leer aquí la versión mía. Okay. Y les dice, ¿no habéis entendido esta parábola? ¿Cómo pues conoceréis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Y los de junto al camino son estos, donde se siembra la palabra, pero cuando la han oído, enseguida viene Satanás y quita la palabra sembrada. Y los sembrados en los pedregales son estos, los que al oír la palabra, al momento la reciben con gozo, pero tienen raíz, no tienen raíz en sí mismos, son temporales. Y luego cuando llega una tribulación o persecución por causa de la palabra, enseguida
se les hace tropezar. Y otros son los sembrados entre espinas. Estos son los que han oído la palabra, pero los afanes de la vida presente y el engaño de la riqueza y las codicias de las demás cosas, entrando, ahogan la palabra y llega a ser infructuosa, sin fruto. Pero los que fueron sembrados en buena tierra son aquellos que van a Davenport y la escuchan todo el tiempo, porque oyen la palabra y la reciben y dan fruto 1 a 30, 1 a 60 y 1 a 100%. Yo le cuento. Quiero repasar los 5 puntos para los cuales Jesucristo habla en parábola. Primero, iba a ser señal del Mesías. Lo dice claramente Salmo 78, que el Mesías iba a hablar en parábola. 2, que ministerio profético, los profetas también hablaban en parábola, haciendo Jesús también el profeta que había de venir. Número 3, las parábolas cuando se usan mayormente es ante una audiencia que está en rebeldía, que su corazón está alejado de Dios. 4, cuando se utiliza la parábola, pero las personas que lo oyen son seguidores de Jesús, entonces lo que se convirtió como un discurso de juicio se cambia a una enseñanza sobre el reino de Dios. Y finalmente, punto número 5, es que como había leído mi esposa en el versículo 13, donde dice, no habéis entendido esta parábola, ¿cómo pues conocerán todas las palabras? Que esta parábola en particular se convierte en el modelo de cómo interpretar todas las otras palabras. Por lo tanto, hacemos ciencia y oído, porque de esto va a ayudarnos. Entonces, cuando Jesús habla de la perla, del gran precio, de la red, de la semilla de mostaza, todas esas parábolas, la moneda perdida, dijo pródigo, todo eso están basados en la interpretación. Por otro sentido, lo que está diciendo es, como yo lo interpreto aquí Jesús, así también en las que siguen tiene que darle la misma interpretación o la misma forma de interpretar. Por tanto, como hay el problema de la parábola es que es un lenguaje sencillo, sumamente sencillo, pero ese es el problema de los símbolos y la metáfora de la Biblia, porque la mejor forma de explicar algo espiritual es el lenguaje metafórico. Por lo tanto, aquí tenemos en la simpleza de las palabras una verdad sumamente profunda. Jesús está hablando del reino, y es importante que captemos bien lo que este concepto tiene. Por tanto, los siguientes versículos es como Jesús está interpretando y a la misma vez está instruyendo a sus discípulos a cómo interpretar parábolas. Y la primera, que yo me quedé en la clase anterior, predicación, pero hoy vuelvo ahí, pues quiero añadir algo más. En la primera, la semilla cayó junto al camino. Ya usted sabe que la idea que yo entiendo de esto es el simpatizante. No es el que está en el camino. Como Juan 14 se dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, es una persona, un simpatizante, una persona que está en la periferia, ¿verdad? Y una cosa que quiero ir enseñándoles es
que esta parábola, el énfasis tiene que ver con tu oír. Oír. Porque los cuadros usan el verbo oír. ¿Por qué? Pero aparentemente no todos oyen de la misma manera. ¿Okay? Este junto al camino. Jesús le dice, la palabra sembró la semilla, hermano, la semilla, la misma palabra para todos. El problema no está en la palabra sembrada, porque Dios le da la palabra equitativamente a todos aquel que oye. Inclusive esta palabra concluye diciendo, el que tiene oído, oiga. ¿Okay? Por tanto, escuchar, ¿ok? Es importante. Esta primera persona, el texto original dice que sembró la palabra, pero cuando la ha oído, enseguida viene Satanás y quita la palabra sembrada. Yo quiero decirte bien claro que esto es parte de la estrategia de Satanás, quitar la palabra que Dios ya ha sembrado en tu corazón. Pero yo decía, ¿cómo rayo es eso? ¿Cómo es que el diablo puede arrebatar de mi corazón lo que Dios me puso ahí? Y tiene que ver de nuevo con la palabra oído. En este pasaje, el verbo que utilizo es bien interesante, porque lo que está diciendo es, esta persona, no voy a entrar en los técnicos porque, pero el sentido es que esta persona escuchó la palabra. Y el verbo da a entender que la escuchó completo. Terminar. Escuchó, ya terminado. Y este verbo da a entender que una vez está escuchado, o sea, que es el tiempo que mejor se utiliza cuando queremos hablar de algo pasado. Esta persona oye, y según la idea de este verbo, debe ver unos resultados de ese oír. Debe ver es una acción terminada, pero tiene unas consecuencias. Y aquí es que el diablo se monta en tribuna. Antes que esa semilla empieza a producir efectos, el diablo se mete y lo saca. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es muy clara. La Biblia dice, mi palabra no vuelve a mí vacía. Por tanto, entonces yo me pregunto, ¿cómo es entonces que el diablo se mete? Cuando usted escucha un mensaje y no haces nada. No hace nada, no hay una reacción, no le da seguimiento. Y el diablo dice, bendito, este talento, y por eso no tiene talento. ¿Y qué hacer? Ahí me meto. La palabra Satanás aquí es engaño, literalmente la palabra engaño. Por tanto, esa persona oye, pero hay otras voces trayendo engaño. Porque sencillamente esta persona no se quiere comprometer. O sea, esos son los que vienen a la iglesia, oyen el mensaje, y tú dices, pastor, ese mensaje fue poderoso. Y dije, ok, ¿qué yo dije? Fue poderoso, se me pararon los pelos. ¿Qué yo dije? ¿Qué pasó? El diablo al instante se llevó. Por eso que tú ves mucha gente en la iglesia, pero eso no significa que la iglesia está en ellos. Y yo creo que aquí esto es una persona que acepta a Cristo, pero no hace ningún seguimiento. Y por eso esta semilla se pierde. Y el diablo se adueña. ¿Cuántos aquí quieren reprender al diablo y decir, no, tú no te metes en mi corazón? Porque hay una ley universal.
que aquí ni Dios ni el diablo hacen cosas forzadas. Es la misma ley para ambos. Si Dios me persuade, entonces si yo cedo, tengo los beneficios de eso. Pero si el diablo me persuade, también voy a tener los beneficios de esa percepción. Por tanto, Jesús le está diciendo a su audiencia, métele a lo que yo estoy hablando. Porque a lo mejor tú te fuiste con el culto de, ay, qué rico estaba el culto. Cuando sales, están como ese dicho en Puerto Rico, no sé en otra parte del mundo, de Latinoamérica. Estos son los que tienen la cruz en el pecho, por luego el diablo en el hecho. ¿Por qué? Porque, como claramente el pasaje enseña, la semilla no creció. Tú sabes que si tú oyes la palabra de Dios y no tratas de practicarlo, lo que eso implica es que tu condenación ha aumentado. Porque el que sabe ser lo bueno y no lo hace, le ha impuesto el pecado. Porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. ¿Qué te parece, Cholito? Por tanto, estos son los que vienen, se disfrutan el culto, pero hay un tremendo divorcio entre lo que oyen y lo que practican. La segunda, fue que me pareció bien interesante, porque estos son los que los sembraron entre pedregales. Y yo no vi esto, pero rápidamente, entre pedregales. Lo primero que viene a mi mente, digo, ¿cuál es tu juntilla? ¿Cuál es la juntilla tuya? Porque el problema no es solamente lo que oye, pero con quién tú te juntas, ¿verdad? Una investigación sobre las generaciones, descubrí que lo que son de la generación GI, de las generaciones baby boomers y generaciones X, ¿verdad? Estas generaciones, ellos procesan la verdad de Dios a través del entendimiento. Pero los que son de la generación Y, Z y los milenios, ellos no les interesa mucho entender, lo que buscan es experimentar. La mayoría de los jóvenes que tú ves en esta iglesia, que tienen un culto mucho más activo, ellos están buscando experiencia, ¿verdad? Esta persona, esta semilla cayó entre pedregales. Y lo primero que tú quieres entender, si Dios te habla, tú tienes que empezar a tomar decisiones. Amén. Tú tienes que empezar a decir, pero voy a seguir con esta juntilla, o voy a hacer unos cambios, porque Dios te hace responsable. Lo otro interesante es que cuando yo busqué esta palabra en el original, pedregales, yo me quedé así, como, ¿what? Mira lo que está, la idea de esta palabra, pedregales, que me pareció fascinante, es que literalmente significa los que ven piedras. ¿What? Los que ven piedras. ¿No entiendo, señora? ¿Cómo que? Sí, estos son los que caen la semilla, pero se juntan con gente que todo es un pero, todo es negativo, todo es difícil, ¿verdad? Y entonces, hermano, nosotros tenemos que ser una obra evangelizadora, amén. Pero muy temprano, cuando yo me convertí y empecé a estar con mis amigos,
yo tuve que tomar decisiones, solito. Digo, yo si me junto con esto, me voy a volver a perder. Porque esta gente lo que ve es peñones, dificultades, todo es un lío, todo un problema. Y yo creo que una de las modificaciones que hace la palabra de Dios en nuestra vida es que nuestra visión comienza a cambiar. Amén. Y el pasaje dice, estos son los que a oír, ese verbo cambió, oír, hay una constancia, la palabra, y al momento la reciben con gozo. Eso se lo llamo los creyentes emocionales. Sí, esos son los que vienen al culto, vienen con 2 o 3 piñones encima, vienen al culto, aquí está la gloria de Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Se le paran los pelos, y están aquí, y vienen y se entregan a Cristo. Y ellos creen que en un mes se pueden convertir en apóstol Pablo. Porque es emocional. Y el pasaje claramente lo enseña. Dice, a no tener raíces. Aleluya. Tú sabes que teológicamente yo investigué que si tú vienes de un trasfondo que es mucho emocional, mucho el culto ahí cantando, pero no hay una reflexión de la palabra en tu vida, tú no echas raíces. Hermano, porque cuando Jesús está hablando de raíces, recuerdan que está pensando de un árbol. ¿Ok? ¿Cuántos saben que el árbol es mucho más grande abajo que arriba? Estos son los cristianos que también los clasifico como icebergs. ¿Ok? Que solamente tú ves superficie. Pero esa pequeña superficie del iceberg es porque debajo prácticamente 3/4 partes de ese tímpano de hielo está sumergido. Entonces Jesús quiere decir, mira, este camino no es así. Esto es un maratón. Y el creyente que tiene buenas raíces, que hay una madurez, un desarrollo. Estas personas padecen de ansiedad. Estas son las personas que dicen a Dios, ya es ahora. No te contan todo eso. Son temporeros. Pero yo cuando estudié en la Universidad de Puerto Rico, estudié la filosofía griega, que eran contemporáneos con la escritura. Había un gran filósofo, yo no sé, a lo mejor ustedes lo conocen, el gran Aristóteles. En uno de sus libros, la Ética Nicomanea, dice, hablando de la pasión, que este era el nivel más bajo de un ser humano y que no dura. Y él no tenía explicación de cómo se iba y cómo se venía. Inclusive se para y dice, no bases tu vida en lo que sientes. Por eso es que la Biblia nunca habla de que el justo por emociones vivirá, o el justo por sentimiento vivirá, o el justo por sensaciones vivirá. No, dice el justo por la fe. Y para tú andar en fe, tiene que echar raíces. Y lo más importante es, usted tiene que estudiar la palabra santa de Dios si usted quiere echar raíces. Porque se crece más para abajo que para arriba. Y mientras más grande es el árbol, más grandes son las raíces. Y entonces, mira, este es temporero, este es el emocional, este es el que entra en culto, si no, pues, me voy a buscar otro lugar. Pero cuando llega el problema, ahí es que la cosa se pone extra crispy.
Ahí es que la cosa se pone buena. Sí, porque cuando todo es, aleluya, gloria a Dios. Y amén, porque a mí me encantan esos cultos. Pero tú pensar que a ti no te va a venir la persecución, la tribulación, mira, eso es que tú estás viviendo en Disneylandia. Tu fe es una fe de Disneylandia. ¿Cuántos creen que Dios quiere darle raíces? Porque Jesús nunca nos tapó el cielo con la mano. Yo estoy cansado de estos discursos de prosperidad y todas esas cosas que no tienen base bíblica. No, son mala interpretación. Porque si tuviera base bíblica, como ellos dicen, Jesús no nos diría a nosotros, en el mundo tendréis aflicción. Son gente que no está preparado para los retos que le vienen como cristianos. Y cuando la cosa se apriete, cuando viene, ya no tiene el gozo, y cuando te llega el problema y te ataca la ansiedad, viene la preocupación, y tú, porque eso va a venir, eso, hermano, yo no te voy a tapar el cielo con la mano. Jesús nunca habló que si tú lo aceptas a Él, todo será color de rosa. ¿Cuándo se recuerda que era ese corito? Cuando en la vida no hay problema. Qué cosa buena. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ay, tú eres que tiene a mami, ¿tú te recuerdas? Alabar a Dios cuando las cosas Canta, cántalo tú. vienen bien. Qué bueno es alabar a Dios cuando en la vida no hay problema. Qué cosa buena. Pero yo le alabo dentro del quebranto, que mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Pero yo le alabo dentro del quebranto, que mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. fantástico. Muy bien. Sí, eso nunca nos negó. Pero este tipo de personas que vienen a la iglesia, que solamente son de la esfera derecha de su cerebro, que solo viene a sentir, eso no dura. Pablo, Juan en su carta fue bien claro. Primera carta de Juan, capítulo 2. Dice, lo que está en el mundo, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y el mundo pasa, y sus deseos también. ¿Sabe que no es permanente? Pero el que hace la voluntad de Dios, ese es el permanente. Y por eso es que tenemos que echar raíces. ¿Sabe por qué? Porque en el mundo está cuanto viento y soplo de falsa doctrina. Y Jesús dijo que en los últimos días, si fueran posible, hasta los escogidos podían ser hasta engañados. Imagínate. Este es un caso típico que cuando yo estaba pastoreando en Puerto Rico, había un muchacho que tenía crisis con su matrimonio, problemas, y él venía a la iglesia. Y el día que él resolvió los problemas, nunca volvió a la iglesia. Y yo le llamé, mira papito, ¿qué pasa? Que ya no te veo. Pero pastor, ¿para qué? Si ya yo estoy fuera del problema. Son temporeros. Son los que suplen la necesidad emocional, pero no echan raíces. ¿Sabes lo muy bonito de la palabra de Dios? Una de las cosas que a mí, como creyente y pastor, me ministra, algo tan precioso de la Biblia, que cuando abro la Biblia, siempre dice lo mismo. Eso yo no lo encuentro en la calle, eso no lo encuentro con la gente, pero con la palabra de Dios, yo puedo basar mi vida, porque siempre cuando la hablo, me dice que Dios es un Dios de amor. Aleluya. Amén. Esto viene la prueba, viene la dificultad, puede venir hasta la pérdida. Por ejemplo, la clase que dio mi esposa hoy, tremendo,
una de las cosas que podías tú trabajar, y ella lo tocó leve, es cómo tú brega con la pérdida. Mira, el problema fue tan grande que ella cambió su identidad. Y lo que hemos estudiado un poco de psicología, sabemos que cuando uno pierde, por ejemplo, un esposo, ¿cómo le llaman a la esposa? Cambio de identidad, viuda. O cuando un marido pierde una esposa, ¿cómo se le llama? Muy bien, cambio de identidad. O cuando los hijos pierden a sus padres, ¿cómo lo llaman? Pero el dolor de perder un hijo, no hay palabra. Pero interesante que nuestra experiencia, nuestras tribulaciones o persecuciones tienen la capacidad de cambiar lo que somos. Y eso no se le puede permitir. Porque el pasaje claramente dice que los que son de los pedregales, los que les gustan lo rapidito, lo que siento, ¿verdad? Pero que son así poquitos, cuando llega la tribulación, y yo estudié esa palabra, que llega, y entonces cuando la investigo, además de esa idea, dice algo más, que las personas que están en este estatus de pedregales, la palabra llegar también en el original significa generan, perdón. Que genera. ¿Qué es lo que hace que yo veo tribulación? ¿Qué es lo que hace que yo vea persecución? Sería porque todavía estoy viendo piedras. Por tanto, hermano, como tú ves las cosas, así tú las vas a cantar. Por tanto, si estás metido entre pedregales, salga de ellos. Empieza a buscar gente. Por eso es que la iglesia es tan buena. Aquí, ¿verdad? Aquí siempre hay gente que dice, no, vamos para adelante. No son piedras, se van a decirte, no, tú puedes para adelante en el nombre de Jesús. Y la única piedra que te van a enseñar es la de Cristo. ¿Okay? Pero hay gente que no duran, no perseveran, porque no han hecho las modificaciones para echar raíces. Y una de las formas de que yo como cristiano y pastor he enseñado es que solo se puede echar raíces cuando usted está estable. Tú tienes que buscar una iglesia donde te trae estabilidad espiritual. ¿Sabes por qué? Porque si tú estás arrancando una mata de un lugar y ponerla en otro lugar, mira, te puedo confirmar que la mata se va a morir. No puede haber crecimiento si no hay estabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es que yo estoy llamando, ¿dónde tú estás? ¿Dónde no te he visto? Porque sé que la estabilidad produce madurez. Porque yo no puedo estar creciendo brincando de un punto, otro punto. En Puerto Rico habían dicho, y yo lo usaba, hermano, el cristiano no puede estar como el mono, del palo al palo. Mira, yo leí un caso sobre por qué la iglesia no crece. Sobre que había un hermano, salía a una iglesia. Iba a esa iglesia porque allí la adoración era espectacular, pero el mensaje era flojo. Iban allí y el tipo se gozaba, pero cuando venía el momento de la predicación, se iba, paraba en Burger King, comía, y iba a otra iglesia donde la adoración era medio lento, pero la palabra está poderosa. Estas iglesias que son como las ventanas de cuando tú vas a comprar, presente ¿aquí? No,
window shopping. ¿Cómo se llama? Window shopping. Que van así, me gusta esto de esta tienda. No va a comprar, a mirar, no comprar. Ok. Pues hay gente creyente que van a una iglesia para coger esto, van a otra iglesia para esto y no es realidad. La Biblia dice, estar quietos y verás la salvación de Jehová. Amén. Dice que esta persona, porque no tiene raíces, vienen los problemas de la vida. No hay vida sin problemas. Lo único que no tienen problemas están en el cementerio. Yo tengo problemas. Ah, sí. ¿Tú sabes quiénes no tienen? Igual. Los que están viviendo en el cementerio. ¿Sabes? La vida es un problema. Pero gracias sea a Dios que tenemos a Jesucristo. ¿Verdad? Pablo decía una vez en Romanos, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado y de muerte? Gracias sea dadas. ¿Cuánto dan gracias? A Jesucristo. Entonces dice, viene y termina tropezando. Porque no hay consistencia, no hay raíz. El producto final es que se tropieza, caen. Yo no sé si en algunas versiones de ustedes aparece la palabra escandalizar. Se escandaliza. Eso sencillamente lo que significa es que pierden fe en Dios y dice, Dios no hace nada. Porque como necesito ahora, y Dios se para el cielo y dice, excuse me. ¿Quién es Dios aquí? ¿Tú o yo? ¿Tú? Ah, espérate. ¿Tú crees? ¿Cuándo tú crees que yo te amo? Bueno, tú me amas. Ok. Porque mi hijo murió por ti. Muy bien. 2, 3. ¿Tú crees que si tú eres mi hijo, yo te voy a dejar solo o sola en la situación difícil de tu vida? No, porque una raíz es, yo confío en ti a pesar de, Señor. Hay raíz. Cuando tú no tienes dinero, aquí no hay chavo. Yo confío en ti. Cuando tú no tienes la salud en ese momento, yo confío en ti. Si tú tienes problemas con tu esposo o tu esposa, yo confío en ti. Porque yo sé que nadie tiene mejores intenciones para conmigo que Jesucristo. Amén. Y Él ve de antemano lo que viene y prepara y me ayuda. Bueno, yo leí un autor bíblico, el profesor se llama Panner, pero decía que la ansiedad y la preocupación no es otra cosa que no confiar en Dios. ¿Y cuánto hemos sido culpables de eso? Amén. Si pudiera levantar los otros 2 pies también lo haría. Seguro, porque somos de carne. Pero a pesar de eso, Dios es fiel a nosotros. Lo dice la Biblia. La Biblia dice bien claro, aunque tú seas fiel, Él permanece fiel. Dios no va a cambiar los planes contigo. Y tú sabes la gente favorita de Dios, los cabezones. Sí. No, para mí no hay un cabezón más grande que Pablo. Porque ese tipo era bien intransigente. ¿Tú has conocido gente así? ¿Cuántos han conocido gente así? Yo cuando veo el milagro de Moisés, cuando Dios le dice, habla a la piedra, que sale agua, en la primera intención la hizo bien.
Y dije, wow, explícame cómo es que Dios de las piedras, que esos son los hermanitos, que esto es suave al lado de ellos, suavecito, Dios en un momento los toca y lo que sale de esa piedra son ríos de agua viva. ¿Cuánto cree que Dios tiene ese poder? Amén. No importa tu familiar, lo que sea, no importa. Dios te va a sostener. Escucha esta palabra. Sal de los pedregales. Deja de estar mirando las piedras. Comienza a mirar la roca. Y la bendición de Dios va a estar en tu vida. El tercero, el tercero, de las espinas. ¿Cuánto has experimentado una espina? Yo, dando flores, tan linda, ¿verdad? Uno ve las flores, qué bello, pero esa rosa, pero tiene una espina que son así. Y algunas veces hay cosas que parecen muy lindas, pero hermano, son espinas. Por tanto, cuidado con el engaño. Este que sembró entre espinas, de nuevo, entre espinas. Eso significa, de nuevo, la teología de la con quién tú te mueves. ¿No? La espina es bien, hay como casi 300 y pico de palabras en la Biblia asociadas con esto. Y en todas son malas. Hay gente que dice, esta mujer mía, muchacho, me pasa apoyando todo el tiempo. O este marido es como una espina. Pablo le diría, aguijón. ¿Tú sabes lo que es un aguijón, verdad? No, yo te voy a explicar. Cuando Jesús le dice en el libro de los Hechos, dura cosa es ir en contra del aguijón. ¿Se recuerda eso o no sé? ¿Tú te recuerdas eso? De ese pasaje de la conversión de Pablo. Dura cosa ir contra el aguijón. ¿Ok? Y yo hice la investigación de dónde salió esa cultura. Bueno, esta frase se usa con burros. Casi. Tú sabes el problema de los burros. Cuando dicen no moverse, no se van a mover. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? El que está guiando al burro tiene una varita mágica, en tu caso, que la punta es de metal. Entonces, cuando venía el burro y hacía así, tirarle, porque ellos patean, el dueño hacía así, y la apoyaba. Sigue para que tú veas. Y Jesús le dice a Pablo, le está pateando, dura cosa, e ir contra el aguijón. Y yo le recomiendo a todo el mundo, sométate a Dios. Si no, muchacho, te va a lastimar todo el tiempo, porque Dios te está diciendo por ahí, y tú estás resistiendo, pateando, y le dice, ok. En otro sentido, mira, te estás lastimando a ti mismo. Hay espinas. Para los jóvenes eso es bien importante, especialmente en la área cosmética, que cuando salen los blackheads por la cara, ¿me tienen que quitar? Afecta la belleza, ¿no? Sí, la estética. Estas personas son lo que llaman los cristianos materialistas. Y dice, ¿cómo tú dices eso, pastor? ¿Cómo es? Pues estos son los que han oído la palabra. O sea, no hay un problema de esto. Han oído la palabra, pero, el gran pero. Y cuando se usa esto tanto en la Biblia como en otros textos, lo que viene después es una contradicción de lo anteriormente dicho. Dice, estos, los afanes de la vida,
Alabados a Jesús. El engaño de la riqueza, ¿qué te parece, chulito? ¿Ah? Y la codicia de las demás cosas. Este es el materialista. Dice, entrando, ahogan la palabra y llega a ser sin fruto. Eso significa que tú tienes muchas prioridades que no debían de ser prioridades. ¿Cuántos saben aquí que tú estás en espina cuando las cosas de la vida se convierten más importantes que el Cristo a quien tú adoras? ¿Ah? Todo el mundo aquí estamos luchando para el billete. Queremos una casa, queremos un carro, queremos esto. No es que está mal. El problema es que tus prioridades no están como debe estar. Dios tiene que tener el primer lugar en todo, y eso lo enseña la carta de Colosenses. La preeminencia en todo. También la Biblia nos dice que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. El Salmo 37 nos dice, yo no he visto el justo desamparado, ni que sus hijos mendigan pan. Y como concluye el proverbista, dice, Señor, no me dé poco para maldecir tu nombre, ni demasiado para olvidarme de ti. Dame lo que yo necesito. ¿Cuánto en esta hora sabe que Dios oye necesidades y no caprichos? Amén. Por eso es la gran crítica de Santiago. Dice, vosotros pedís y pedís mal. Porque piden para vuestros deleites. No es que la Biblia sea malo, a mí deleite. En Salmo 34 dice, deleítate en Jehová y Él contestará las peticiones del corazón. Pero ¿qué es lo que tú estás cogiendo para deleitarte? Las espinas son una cosa seria. Muchacho, dice que todas estas cosas, los afanes, lo que sucede es que la semilla que está en ti la ahoga. Yo veo estas cosas, el diablo cogiendo por el cuello. Y tú te ahoga. ¿Cuánto aquí no han tenido la experiencia de tener algo atorado? O que tú estás nadándote y sientes que te vas a ahogar. ¿Te recuerdas esa sensación? Ahogar. Por eso es que cuando uno cambia sus prioridades, empieza a sentir todo tipo de sensaciones que van alejándote de Dios. Inclusive vas a empezar a sentir de que, ay, la Biblia es tan aburrida. Deja de ir a la iglesia, pero sí, ¿para qué? Si lo mismo. Sutilmente te va quitando el aire. Eso a mí me recuerda a una llanta. Tú sabes que las llantas se llaman neumáticos, ¿verdad? Sí. ¿Ah? De auto. ¿Cómo dicen? Caucho neumático. A mí, yo decido perfecto. Okay. Tú sabes, pero técnicamente se le llama neumáticos, porque vienen de una palabra en griega que significa aire o espíritu. Cuando usted tiene un gaucho, no sabe ese término venezolano, gaucho. Cuando tú eres ese gaucho. Ok. ¿Cómo es? ¿Y qué yo dije? ¿Y cómo es? El otro es argentino. El gaucho es argentino. Sí.
Muy bien. goma, más o menos. Una goma, ¿verdad? Gracias. Me salvaste, gracias. Una goma. ¿Ustedes se recuerdan cuando hay un clavo en una de esas gomas? ¿Qué sucede? Empieza a vaciarse lentamente. Ok. Pues mira, hay cristianos así. Vienen con el material de fanal, es un clavo, y entran en la iglesia de aire, pero cuando va saliendo, Un globo. Se va cayendo. ¿sí? Por eso es que se van apartando. Y tú le vienes y le llenas de nuevo a la iglesia, el estudio bíblico, whatever. Y cuando sales, hermano, hasta que tú no sacas esa espina. La razón de ser que Dios tenía para ti, de ser goma, de moverte, correcto, no se va a dar. Y tú sabes que si tú tienes una goma vacía, tú te quedas en el camino. Y aquí Jesús dice que todo lo que tú haces, si tienes estas cosas delante de mí, te va a dejar infructuoso. Sin fruto, sin resultados. El Salmo 1 dice una gran verdad. Bienaventurado el varón que qué. Sino que la ley de qué. Está su justicia, y en su ley medita de día y de noche. Será Como con el árbol plantado junto a fuentes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Excuse me. Y todo lo que hace prospera. Yo no escuché eso. Que todo lo que hace, ¿qué? Prospera. Fruto, ¿verdad? Fruto. Junto a las aguas, ¿verdad? Su fruto a su tiempo. Sus hojas no caen. Y todo lo que hace. Por eso, hermano, coge los afanes, el engaño de la riqueza, y la fama, la fortuna, y bótalo a la basura. Y ponga al Señor primero en tu vida, Gloria a Dios. que tú vas a experimentar. Mira lo que dice, que incluye el pasaje. Está el que está en buen terreno. Y termino aquí. El de buen terreno es una persona que ha cultivado el terreno. Mi papá me enseñó bien temprano que si yo quiero sembrar algo, yo tengo que sacar las espinas, los abrojos, las peñones que vienen ahí. Tenía que trabajar con la tierra. Y cuando estos caen en buena tierra, son gente que han trabajado con ellos. Aleluya. Dice, esta espina la tengo que sacar. Este peñón la tengo que sacar. Esta juntilla la tengo que eliminar. Viviendo el cristianismo en lo periférico, no, tengo que bogar mar adentro. Dice que cayó en buena tierra, el que oye la palabra, y ese verbo subrayalo, porque ese verbo significa el que se pasa escuchándolo todo el tiempo. Acústica esa palabra. Los que son músicos saben si algo está fuera de nota. ¿Verdad, Eliot? Y para eso tú tienes que tener una buena acústica, donde el sonido de la palabra, la reciben, mira, eso no lo tienen los demás, la reciben, y el resultado de escuchar continuamente y recibir continuamente la palabra, dice, da fruto. Y mira, de 30, 60 y 100. Esta tiene dos interpretaciones. Que el que está en buen terreno, lo primero, siempre va a producir. La primera 30, a otro puede ser que sea 60 y a otro sea 100. Pero también está que Dios te va a prosperar tanto porque tú estás escuchando y poniendo en práctica la palabra de Dios en tu vida, que tú no vas a tener una cosecha, tú vas a tener 3 cosechas.
La primera 100, la segunda 60 y al final 30. ¿Sabes? Con Dios tú nunca vas a salir perdiendo. La abundancia viene para ti. Amén, gloria a Dios. Lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Por tanto, vamos a trabajar con nuestro terreno, con el corazón nuestro. Y decir como dice el salmista, examíname, oh Dios, y mira si hay en mí camino de qué. De perversidad. ¿Y qué más? Guíame. Guíame por el camino eterno. Guíame por el camino eterno de justicia. Gloria a Dios. Esto es por encimita lo que Jesús quiso decir. Lo importante en esta mañana es que tú tengas un diálogo con Dios y tú te digas a ti mismo, ¿cuál de los 4 soy yo? ¿Cuántos aquí son los que están junto al camino? ¿Quién aquí está entre pedregales? ¿Quién aquí es espina? Es importante que cuando tú salgas de aquí, te decidas hacer buen terreno y que, como la goma, no salga aquí con el sonido de Dios no quiere que te vacíe. Porque la manera en que tú caminas va a depender de cuánto está lleno de Dios. Está lleno, vas a caminar más. Si está con el escape, hasta la goma se te puede dañar. Amén. Vamos a estar de pie. Yo voy a hacer un llamado.